Gracias, Rafa. Vamos a conversar acerca de que en estas épocas solemos comer más de lo normal y también tomar algunas cositas más de lo normal. Lo cierto es que para las personas que tienen ciertas enfermedades o toman ciertos medicamentos, puede no ser nada ventajoso. No es que no se pueda comer, que no se pueda disfrutar, pero hay que saber hacerlo. Para darnos todas estas recomendaciones está con nosotros José Moya, el doctor, y nos va a explicar cómo hacer, porque queremos disfrutar, doctor, claro, pero con medida. Claro. Buenos días. Buenas, muchas gracias primero por el espacio para poder generar las recomendaciones para los pacientes en esta época tan bonita, ¿verdad? ¿Qué tanto pone a prueba nuestra salud estas cenas? Y bueno, mañana que ya se viene el 24 es la cena del año. Por supuesto, y desde semanas antes, ¿verdad? Ya venimos la con eso ya está de que vienen llegando los tamales, de que entre familias yo le regalo a usted de los míos, usted de los suyos. Entonces, todos llevamos ya probablemente unas semanitas. Miras qué buenos. Los postres y demás. Y aparte, también solemos agregar un poquito más alcohol, ¿verdad? Al uso diario, porque estamos más en casa, porque tenemos más tiempo libre. Entonces, se unen muchas cosas, se unen dietas que son muchísimo más cargadas en sodio, más cargadas en grasa, que son muy cargadas de carbohidratos, entonces también hay que tener en cuenta los pacientes diabéticos, porque el tamal uno lo ve muy noble, muy rico, algo como muy tradicional. Muy tradicional de casa. Exactamente, pero consideremos que tiene la masa del tamal, tiene a veces arroz, papa, entonces son varios carbohidratos que se van sumando y que si bien no lo sabemos o no lo tomamos siempre en cuenta, son 800 calorías más o menos por una piña de tamal. Ahora, doctor, no es que en esta época no se pueda disfrutar, pero hay que hacerlo con medida. Veamos cómo son esas medidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los licores cuando se mezclan con ciertas pastillas o ciertos medicamentos? ¿Cómo puede alguien darse el gustito de tomarse su copita de vino sin afectarse con los medicamentos? ¿Se puede? Se puede. En la mayoría de medicamentos hay algunos en los que es totalmente contraindicado, ¿verdad? Sabemos que el alcohol puede afectar la absorción de los medicamentos de dos formas distintas. Entonces, sí podemos disfrutar, pero con responsabilidad. El alcohol, vamos a tomar en cuenta que el hígado, vamos a tener la farmacocinética de los medicamentos y la farmacodinámica. La farmacocinética lo que nos habla es de cómo se metaboliza el medicamento. Entonces, el consumo agudo de alcohol, o sea, pequeñas tomas en tiempos pequeños de tiempo, en periodos cortos, va a hacer que se metabolice más rápido un medicamento y que su efecto sea más fuerte. O sea, que puede causar una toxicidad. Entonces, hablemos de cuáles son esos medicamentos que podrían interactuar y no simplemente no hacer su efecto, sino hacerlo más de la cuenta. ¿Cuáles? Ok, tomemos en cuenta los más comunes. Entonces, el paracetamol, por ejemplo. En un paciente que es consumidor crónico o habitual de alcohol, ya tiene una inflamación per se del hígado. Entonces, si empieza a consumir antiinflamatorios como paracetamol, va a causar más inflamación y puede causar una lesión hepática aguda. Y también pacientes que ya tienen un proceso más crónico, digamos, de medicamentos, como puede ser antihipertensivos, la hidroclorotiazida, por ejemplo. Hablemos de eso. El amlodipino, esos no se recomiendan con alcohol por completo. No se recomiendan. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona se toma la pastilla en la mañana y la copita de vino se la toma en la noche? ¿Eso se puede o no? Ok, recordemos que los medicamentos van a tener un tiempo de acción, van a tener una concentración media y un tiempo en el que se elimina, ¿verdad? El medicamento generalmente la presión dura 24 horas. Entonces, si nos tomamos la pastillita en la mañana y nos tomamos unos traguitos en la noche, lo que vamos a hacer es agarrar, como decir, la curva del medicamento en su pico bajo. Pero realmente siempre va a haber efecto del medicamento en el cuerpo. Siempre va a interactuar. Y no debemos, porque eso es muy importante, ¿verdad? Hacer cambios en las dosis. No debemos aumentar dosis, no debemos disminuir dosis de medicamentos crónicos, ni cambiar horarios. Ok, para que no nos pongamos creativos con eso, por favor. El ajo y el jengibre, ¿podría llegar a interactuar, por ejemplo, con los anticoagulantes? Sí, pacientes que toman anticoagulantes es muy importante. Alimentos y alcohol. El alcohol suele alterar también los tiempos de coagulación. Y con los alimentos tenemos que tomar en cuenta el ajo y el jengibre que me mencionaste, que tienen propiedades antiplaquetarias y anticoagulantes que pueden potenciar el efecto de algún medicamento que tome el paciente y causar sangrados. Okay.
Hablemos también acerca de los medicamentos que son para el tema de la presión arterial. ¿Qué pasa si consumimos, no sé, un jugo de toronja, jugo de uvas o algo que sea como muy energético? Un cafecito, tal vez. Un cafecito puede ser la cafeína, la taurina, suele aumentar la frecuencia cardíaca y suele aumentar la presión. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Con el jugo de toronja que me estaba mencionando pasa algo muy interesante. No afecta directamente al medicamento, sino que afecta a muchos receptores del sistema digestivo que lleva a que no se absorba bien el medicamento. Y no es con todos los antihipertensivos. Entonces ahí lo que tendría que hacer el paciente es consultar a su médico si el medicamento que está tomando puede tener alguna interacción con el jugo de toronja. Hay gente que dice, ya lo hice una vez y no me pasó nada, un poquito ahí que se me anduvo subiendo. Una vez al año no hace daño. ¿Qué dice usted? Ok, sí puede hacer daño, ¿verdad? Ok. Principalmente si lo estamos combinando con medicamentos, ¿verdad? Que es lo principal. Una vez al año en una dosis pequeña no hace daño, ¿verdad? Si es una vez al año, pero nos vamos a tomar una botellota de licor, ojo ahí pues sí nos va a hacer daño, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes, entonces, es lo mismo tomarse una cervecita, una copa de vino todos los días, a esperarse el mes y a fin de mes tomarse el acumulado. Es igual de malo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad, eso es muy importante. Hablemos del azúcar, de los carbohidratos que están tan presentes en estas cenas navideñas. ¿Cómo interactúan con la insulina, especialmente en los pacientes diabéticos que se inyectan insulina? Ok, ahí es muy importante, vamos a ver, los carbohidratos son cadenas de azúcares que cuando llegan al estómago y se metabolizan se hacen azúcar pura, ¿saben? Entonces tenemos que considerar que toda la papa, el arroz, el pan, la yuca, todos estos son carbohidratos. O sea, todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo rico va a aumentar los niveles de azúcar en sangre. Ahora, la hipoglicemia nos puede dar cuando estamos abusando de insulina. Pacientes que ya se inyectan insulina, o sea, que su páncreas no está funcionando de forma adecuada, o sea, que tenemos que dar insulina de forma externa. En estos pacientes sí se pueden presentar cuadros de hipoglicemias. Y eso pasa, lo que mencionábamos ahora, también correlacionando un poquito, porque hay pacientes que se ponen a inventar. Entonces dicen, bueno, si yo me voy a comer un tamal extra, me pongo una dosis extra del medicamento. Y eso puede llevarnos a crisis. Nos puede llevar a crisis o que estemos abusando de cosillas dulces con nuestra dosis habitual de insulina, pero nos comemos un poquito más de la carga que solemos comer, entonces eso nos lleva a una crisis de hiperglicemia. Muchos pacientes en esa crisis de hiperglicemia lo que hacen es agregar un poquito más de medicamento. Ojo, no es un tutorial, ¿verdad? Es una advertencia. Es una advertencia. ¿Qué puede llegar a suceder si hacemos eso? Por supuesto, porque eso va a tener un efecto rebote y nos va a llevar a una hipoglicemia. Y bajar mucho. Y recordemos que la hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia de forma aguda. Y uno no se puede llegar hasta llevar un susto grande, ¿verdad? Por una glicemia. Ahora, hablando de metformina, ¿cómo puede interactuar, por ejemplo, con los carbohidratos? Ok, la metformina es un medicamento que usamos habitualmente para la hiperglicemia, ¿verdad? Para los pacientes diabéticos. Lo que es importante tener en cuenta con la metformina en esta época es más que todo el alcohol. Porque la gente cree que la metformina le va a causar una acidosis láctica o daño al riñón. En un paciente que consuma metformina, que su riñón esté sano, no debería causar una acidosis. Sin embargo, cuando lo mezclamos con alcohol, el alcohol daña el metabolismo del lactato. Y ahí sí, en esos pacientes se puede presentar una crisis de acidosis láctica. Si se da un tiempo, ¿existe algún tiempo prudencial entre tomarse la metformina y tomarse la copita de vino? ¿O no existe? Vamos a ver. La verdad, doctor. Todo es muy relativo. Yo ya vi su cara, ¿verdad? Y es no, pero no nos quería romper el corazón. La recomendación, vamos a ver, en un paciente diabético es que consideren que diferentes tipos de alcohol tienen diferentes tipos de azúcares de base. Bueno, sí. Entonces, un alcohol que sea un destilado que no sea hecho de caña, como el ron, por ejemplo, lo podemos cambiar por un whisky, que en una porción baja nos va a afectar menos. Ok. A las rocas. Exactamente, y sin agregar mucho aditivo, porque ahora también estamos hablando de los juguitos como de toronja, a veces energizantes que mezclan también con las bebidas alcohólicas, que eso puede llevar a perjudicar también presión y otros temas. Doctor, hay gente que dice, yo me tomé la metformina y la pasé hasta con cerveza y no me hizo nada. Voy a hacerlo otra vez. ¿Qué podría llegar a suceder? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Y cuál es la importancia también de leer esas advertencias que podemos encontrar en las etiquetas, en internet? ¿Por qué hay que tener ese cuidado? ¿Cuál sería la consecuencia?
Que las etiquetas siempre están por una razón, ¿verdad? En el caso de metformina puntualmente con el alcohol, lo que nos puede llevar es a tener un malestar importante, mareos, somnolencia, vómitos, aumento de la presión, aumento del azúcar también. Pero con otros medicamentos puede ser más delicado una cervecita, aunque sea de vez en cuando. ¿Ves? Tal vez no lo tomamos en cuenta, pero tenemos una contractura muscular y nos tomamos un relajante y lo mezclamos con una cervecita inocentemente y eso nos puede causar una somnolencia grave. Tal vez no lo tomamos en cuenta y manejamos porque es solo una cervecita y eso nos puede llegar a tener un accidente, ¿verdad? Si estamos con un antidepresivo, por ejemplo, si lo mezclamos con alcohol, aunque solo sea una copita de vino, puede llegar a exponenciar mucho el efecto del medicamento y que también pueda provocar un accidente por somnolencia y por toxicidad del mismo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Gracias.